Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Espero pues agradecerles a ustedes por esta participación el día de hoy. Contarles que mi nombre es Stephanie Troches, yo soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM y este es el curso de Psicología Social. Entonces, sí quiero volverles a agradecer porque pues ustedes hacen parte de la comunidad, son una parte muy importante. Hoy queremos hacer un grupo focal sobre qué es la percepción para ustedes sobre la migración. Y entendemos pues de que este es un espacio, una comunidad en la que fluye mucho este tema y esta situación. Mencionarles un poco que los estereotipos, pues digamos que es una forma generalizada de tener una idea de alguien. Entonces, pues yo quisiera así como que, primero que todo, hay un consentimiento informado que se les pasó a cada uno de ustedes para su respectiva firma, esto con el fin pues de contar con con el apoyo de ustedes y que ustedes están de acuerdo con lo que se va a realizar el día de hoy. Entonces les recibo a ustedes pues muy amable y que si están de acuerdo, ¿no? Ninguno está obligado, ninguno está. Okay. Firmado. Muchas gracias. Gracias. Okay. Bueno, ya habiendo firmado el consentimiento, decirles que no hay respuestas malas, no hay respuestas incorrectas y todos los aportes que ustedes tengan son bienvenidos para poder realizar este grupo focal. Entonces vamos a hacer una serie de preguntas. Vamos a iniciar con ustedes preguntándonos primero qué conocen o qué percepción o qué idea tienen acerca de lo que es migración. Otra cosita, yo voy a hacerles las preguntas y son ustedes los que van como a debatir un poco sobre el concepto, van a dialogarlo, van a decirse qué piensa el uno, qué piensa el otro. Yo estoy aquí como para responder su inquietud o para hacerles las preguntas, ¿vale? Entonces ustedes van a ir dialogando y van a ir pensando en el tema de migración. ¿Listo? Iniciamos con la primera, que para ustedes, ¿qué tienen como idea de qué es migración? Perdón, de forma global, migración. Sí, todo el concepto como tal de qué es migración. Entonces, pues, como ese... Para mí es cambiar de lugar, llegar sin condiciones a ese lugar X o Y donde uno vaya y que muchas veces encontrarse más con malas cosas que con buenas. Para mí es un desplazamiento, ya sea voluntario o forzado. Eso es migración, para mí. ¿Por qué? Migrar, ir, desplazarse, sea por gusto, por necesidad o por obligación. ¿No? ¿Por qué? Para mí migración primero que todo hay que tener en cuenta que es una decisión por parte familiar, también porque pues afecta al núcleo familiar. Migración es un tema forzado según las necesidades de los individuos en su momento y los ambientes en el cual están. ¿Por qué? Porque es fácil difícil emigrar cuando hay situaciones en nuestra zona, pero cuando no las hay o cuando, digámoslo, si hablamos del tema de los gobiernos, están dadas todas las condiciones, pues no hay necesidad o no se ven las necesidades de hacerlo. Pero lógicamente cuando estamos en un concepto político no muy bueno, por ende nos toca. Entonces, podemos tomar como ejemplo la vida salvaje, que buscan refugios, zonas donde puedan tener mejor alimentación y una supervivencia más sana. Eso es como algo globalmente, pues, para mi forma de pensar, que es migrar. Pero así como tú lo dices, que forzado en cierta forma o por el gobierno, también una forma de migración es vos querer cambiar de vida. O sea,
Los que se van del país por gusto, porque no todo el mundo se va por necesidad. Muchos se van por gusto. Para mí migración es irse de un lado a otro por X o Y razón, ya sea por un beneficio o ya sea porque me tocó. Eso es migración, es moverse de un punto A a un punto B. Entendemos todos pues igual el concepto de Sí. migración y que hay variables o hay diferentes variables que nos llevan a uno a migrar, A tomar la a tomar la decisión, o sea por voluntad propia, porque digamos que la migración, el solo hecho de tener que irse a estudiar a otra ciudad es un tema migratorio y lo obliga a uno porque las condiciones, digamos que en un departamento no están dadas. Como también explicarles de que cuando yo decido viajar a otro país simplemente por vía turística también es migración, sino que es una manera voluntaria en la que simplemente voy a conocer otro lugar precisamente o quiero pasar un rato agradable, eso es migración. Sin embargo, ya hay otros tipos de migración que nosotros conocemos que el contexto nos ha llevado a culturas y una serie de situaciones. Bueno, ya con la primera pregunta pues vemos que hay claridad, entonces hay una segunda pregunta en la que dice, ¿qué opina usted acerca de la llegada a nuestro país de las personas migrantes? Me pido la palabra. Dale. ¿Qué opino yo? Primero que todo, si lo manejo en un ejemplo familiar, yo pienso de que primero debo de pensar en mi familia y para ayudar a los demás. Ahora, si lo llevo a un contexto político como es aquí en Colombia, y hablando pues muy puntualmente con el tema de los migrantes que se han dado durante estos años, que son los hermanos venezolanos, considero que hay ciertas falencias políticas, porque yo considero que debemos primero, o el gobierno debería primero priorizar lo de su casa para ayudar a los demás. Tenemos en cuenta, lógicamente, de que pues hay ciertas políticas que benefician al migrante, como son los venezolanos. Pero también miramos que hay familias, y para no ir muy lejos, en nuestra misma zona, en nuestro mismo corregimiento, pueblo, que pasan muchas necesidades, por no decir que pasan hambre. Y vemos, porque lo he visto y he sido testigo, amigos o hermanos venezolanos con unos bultos de remesa que uno dice, hombre, ni nosotros aquí en Colombia somos capaces con todo eso. Y más aún cuando ellos en muchos momentos lo desprecian, porque dicen que eso no quieren. Y uno dice, bueno, primero mi familia, mi núcleo familiar, primero mi corregimiento, primero mi municipio, primero mi departamento, primero mi Colombia, mi hermano colombiano. Y vamos a ayudar a los demás. Pues es complicado porque pues lógicamente habrá muchas posturas de que pues pobrecitos, si ellos tienen sus conflictos en su país, pobrecitos, ellos han tenido necesidades como todas las iremos a tener en algún momento, pero fundamentalmente hay que fortalecer las familias colombianas para que ahora sí podamos ayudar a los demás. No podemos ayudar a los demás, a los extranjeros, para después venir y decir, bueno, y entonces, y nosotros que somos los que pagamos de nuestros supuestamente impuestos ciertos beneficios, así como también sabemos que pues a ellos por parte de otros países les llega ciertos beneficios también. Pero yo digo, no, reestructuremos primero lo nuestro para ahora sí ayudar al prójimo que venga o al necesitado que esté en el momento. Pues ese sería como, no sé, una manera muy, sí, y también pues como una opinión muy global con respecto a ellos, lógicamente teniendo en cuenta de que pues ellos merecen una vida digna, tanto como nosotros, pero lo vuelvo y reitero, y las pobres personas que pasan necesidades aquí en Colombia, que las tenemos, no podemos ir muy lejos,
Usted sale desde su casa, usted mira a su alrededor. De ejemplo, 10 familias, póngale así como siendo bien generoso, la mitad. La mitad está pasando necesidades. Y es indignante uno mirar al hermano venezolano con carro, con moto, con unas remesas que uno dice que son exageradamente redundantes. Y bueno, y ellos tienen mejor vida que nosotros. Entonces uno dice, no, pues si la situación es así y el gobierno ha creado normatividades para que el migrante tenga mejor vida en otros países, entonces inmigremos todos y que los de allá vengan acá y que nosotros nos vamos por otro lugar, porque pues la situación es así. Entonces uno se siente como, de cierta manera, siente una Andrés, pero es que lo que sucedió con Venezuela, eso es una migración donde no hubo control, no hubo control. ¿Por qué? Porque es que por lo menos en los grandes países hay control de la migración. ¿Por qué? Por medio de los pasaportes, por medio de todo eso. ¿Qué sucede? De que por lo menos nosotros éramos el país vecino. ¿Qué sucedió? De que ellos por 20, 30 mil pesos nos ayudaban a entrar al país. No hubo un control. La nación, ¿qué hizo? Simplemente dijo, sigan, reciba gente a lo largo. pasen, entren, quieren trabajar, trabajen. En ningún momento pensaron en que Colombia se iba a volver un país de pobres, y no precisamente por los venezolanos, sino por el mismo dirigente político que lo permitió en ese momento. ¿Qué sucede? De que eso ahora a nosotros en la economía se nos ve reflejado. ¿Por qué? Porque no hay empleo. ¿Por qué? Porque no hay comida. Entonces, ese tipo de migraciones es muy difíciles de controlar, sí, pero se pueden controlar. En ese punto sí estamos muy de acuerdo, porque inclusive, para no ir muy lejos, usted hoy en día necesita un trabajador para el tema agrícola, campesino, usted no lo va a encontrar, muy poco. Pero busque para otro empleo, no solamente está el de aquí mismo, sino que está el venezolano que trabaja aún mucho más barato. Y entonces la mano laboral propia, ¿dónde queda? Porque no podemos ir muy lejos. O sea, ejemplo, aquí al lado de donde estamos hay un lavadero. El trabajador está trabajando dignamente, haciendo su labor, pero igual él cobra más barato, y eso es algo que de cierta manera nos afecta, porque pues todos somos colombianos y como les digo, había que fortalecer primero nosotros como colombianos para ayudar hacia el extranjero, no al contrario, en mi opinión. No sé qué opinan los demás. Bueno, yo creo que en cuanto a la migración hay choques en todo, tanto culturales, porque no tenemos la misma forma ni de expresarnos, ni siquiera de preparar los alimentos. Muchas veces, cuando pasan migrantes pidiendo cosas de comer, ellos no están acostumbrados a lo que nosotros normalmente comemos. O sea, ellos tienen sus propios platillos o los hacen de cierta forma. Puede ser el mismo alimento, pero lo preparan de otra forma. ¿Qué pasa? Que uno ahí se ve con las manos atadas, porque usted les da, pero ellos lo botan. O sea, ellos lo reciben, pero ellos lo botan. O sea, he visto muchos casos de eso. Segundo, el caso como lo exponen ellos, de que le quitan la oportunidad a los habitantes nacionales. No solo el trabajo informal, sino en todo. ¿Por qué? No, es que él es migrante y él necesita más, porque él acá no tiene nada. Démosle la oportunidad a él. Primero, la jornada laboral se la pueden extender. Un nacional, por decirte algo, no se va a dejar pisotear tan fácil, por mucha necesidad que tengamos. O sea, tenemos que hacer valer nuestros derechos, porque si no, ¿quién? Mientras un migrante, por su afán de conseguir, ¿qué hace? Regala su trabajo, mayor jornada laboral,
menos problema para el contratista. ¿Por qué? No paga la seguridad social como debe ser. ¿Quiénes somos los perjudicados? ¿Cómo nos afecta? Imagínate. O sea, nos están relegando por la sencilla razón de que con ellos no deben pagar todo lo que es seguridad social. Entonces, cualquier empleador va a preferir una mano de obra no tan calificada, pero mucho más económica. Los emigrantes en todos los países, no solamente en el nuestro, en todos los países son problemas. Son problemas no solamente económicos, son problemas de salud, son problemas sociales, es problema en cuanto a que ellos no admiten que uno les dé de comer, sino que toca que darles es plata. Ellos no le reciben a uno comida. Si piden algo de comer, lo piden crudo. Aquí en nuestro país, el error de nuestro gobierno fue haber dejado de entrar demasiada gente, y eso se ve reflejado en la salud. ¿Por qué? Las EPS de nuestro municipio han recogido demasiada gente migrante, y por ese mismo motivo, por tener demasiada gente migrante, están las EPS como están, malísimas. Aquí en nuestro municipio, los que somos de aquí no tenemos derecho a la salud, una salud digna. ¿Por qué? Porque los emigrantes todo lo tienen. Vaya al hospital y encuéntrese 2 o 3, no, se encuentra entre 20, 25, 30 migrantes ocupando en las EPS los espacios que nos han negado a nosotros. Entonces, la cuestión, el factor emigrar es problema de todo índole, problema de orden público, problema en la salud, problema alimentario, problema de vivienda. Y los emigrantes que llegaron a nuestro país llegaron paraditos porque todo el mundo les dio, todo el mundo les abrió las puertas sin importar si era esto, era lo otro, era aquello. Y aquí en este sector donde nosotros vivimos, los emigrantes llegaron, es más, hasta meterse con el marido de la vecina por tener un espacio. Uy, otro problema gravísimo que no hemos tocado es la seguridad. O sea, han llegado, y no lo voy a hablar solo de los que llegan venezolanos, sino de los mismos colombianos cuando emigran a otros países. ¿Qué pasa? Cada quien vive en un entorno. Nosotros estamos acostumbrados a unas cosas, por eso el choque de culturas. Los colombianos nos tildan, o sea, ya nos tienen referenciados en todo el mundo como ladrones, traficantes, matones. ¿Qué pasa en este momento con los venezolanos? Somos Pablo Escobar. Tal cual. Guerrilleros. Ah, sí, y guerrilleros, y más si somos caucanos. ¿Qué pasa con los venezolanos en este momento? Todos son ladrones. Tal cual, o matones. Sí. Sí. Entonces, ese es el problema que tenemos, o sea, la seguridad también. Por mucho que nosotros queramos que sea pacífico, sano y todo lo demás, siempre hay esos factores de gente extraña que vienen a sobresaltar lo que es la tranquilidad y seguridad. Yo, por lo menos yo vivo muy brava, muy disgustada, muy inconforme con que con esto de la pandemia el gobierno le abrió las puertas a los emigrantes venezolanos y ellos hicieron lo que quisieron, a nosotros nos encerraron. Nos encerraron porque ellos entraban a nuestro país por todos los puntos y a nosotros nos encerraron y nos inmovilizaron prácticamente. Y los venezolanos entraron, hicieron, estuvieron, se armaron, se quedaron en X o Y ciudades, y ellos llegaron, hicieron sus ranchos de plástico, sus ranchos de cartón, sus ranchos, nadie los mueve.
porque hasta ahora nadie los mueve. Como lo que hicieron en Perú. En Perú empezaron a llegar demasiados emigrantes y ¿qué hizo el gobierno peruano? Allá lo sacó, dejó a las personas que llevaban años viviendo, pero los que fueron llegando, no, ustedes llegaron, hicieron sus capuchas allí, no, qué pena, la policía, el ejército y el mismo presidente y los mismos alcaldes reunieron gente, hablaron con los intermunicipales y a otros los echaron en avión y sacaron a la gente. Aquí no, aquí recibieron cuanto personaje quiso entrar sin ponerse a ver la cuestión, ¿qué? Esto en la calle, ¿cómo se llama? Pero es que por eso hay un trasfondo político, ma. ¿Cuál es el cuento? De que es que, ¿por qué legalizaron tantos migrantes? Por los votos. Y eso se vio reflejado en toda la costa. Que muchos de los migrantes que fueron nacionalizados solo son por Política. Pues yo en estos días, inclusive escuchando una entrevista, en estos días, según de parte de la registraduría, que ellos supuestamente, esos venezolanos que estaban nacionalizados, ellos no tuvieron derecho al voto, aunque a nosotros como pueblo nacional, la mayoría, ese es el cuento de todos, de que fue por temas políticos. Y también otra cosa que, hablando doña Rone, con el tema de que en algunas partes los prohibieron, fue que no los dejaron entrar, como dice ella, en Ecuador no los dejaron entrar. Y es más, uno dice, hasta cierto punto, ¿hasta dónde vamos a llegar con ellos? Porque recuerdo que hace un año, los mismos venezolanos taparon la vía en la frontera con Ecuador, e inclusive hicieron un paro donde quedaron como casi una semana para no dejar pasar a nadie sobre la vía, exigiendo el derecho a ser migrantes y el derecho a ser colombianos, donde, a ver, en Venezuela, ¿por qué no lo hicieron? Allá donde tenían que hacerlo, ¿por qué no exigieron sus derechos? O sea, ¿cuál es la contraparte ahí? ¿Por qué no fueron capaces de hacerlo? Entonces uno se queda con la mentalidad, bueno, entonces ¿esto qué es? ¿Estrategia política? ¿O de qué manera se maneja? Pero todo tampoco es malo. Sí, lógico, todo ¿Por no qué? es malo porque hay gente Porque buena. estamos viendo el punto malo, el punto de que nos llenaron el país de venezolanos, ¿cierto? Pero hay muchos colombianos que también emigran. Sí, también. Emigra de la forma no debida, que es que irse por el cuerpo para Estados Unidos, irse sin documentos para España, ¿cierto? Pero está la forma de vida, la persona que saca su visa, va, trabaja para construir algo en su país. Entonces eso es una migración buena, es una migración donde deja en alto el nombre de su país y hace sus cosas bien, de buena manera. Entonces todo tampoco es malo. ¿Qué sucede? Que de lógica que vaciar un país así y llenar 3 más va a ser muy duro. Pero ¿qué sucede? De que todo es político, todo es por la forma política. Exactamente, ahí es donde no conocemos el trasfondo de la migración. O sea, todo tiene que pasar por algo. Nosotros hablamos de lo que nosotros vivimos acá, pero en realidad no sabemos cuál es el verdadero problema que tienen allá. O sea, nosotros acá solo podemos hacer hipótesis y lo que medio muestran los medios. Mirar desde la ventana. Por ejemplo, otros emigrantes que también llegaron a nuestro país fueron los ecuatorianos. Hace muchos años los ecuatorianos se tomaron, no voy a hablar de otra ciudad, se tomaron a Santander. Y ellos cuando ellos llegaron, hay 3 barrios constituidos de solo ecuatorianos.
Y los ecuatorianos llegaron a montar sus negocios en la galería, tienen negocios en la galería, tienen almacenes, tienen estos de apartamentos, tienen de esto, tienen de lo otro, tienen de aquello, y nadie pudo sacarlos de la galería. Pero Porque ellos también, han sido unos buenos migrantes. sí, claro, porque no hacen daño, entonces pueden dar empleo. Trajeron ¿qué? Comercio. Comercio. Es Pero un ejemplo de migración, pero es bueno. pero que ellos también llegaron así. Ustedes se acuerdan Que vendían de Don Pedro y el con hermano tulas. que ellos que andaban pasaban por aquí, con sí. tulas vendiendo cobijas, Rebuscándose. sacos, sábanas. Pero ahí, exactamente. Ellos Mira, entraban trabajando. y allí es donde uno ve el trasfondo de las cosas. Como allá, o sea, para nosotros ir a Ecuador era súper rentable. El peso tenía valor. ¿Qué Era pasaba? súper. Exactamente, nosotros íbamos y comprábamos allá. ¿Qué vieron ellos? Que acá podrían hacer su negocio, traían la mercancía de allá a venderla acá. Y ellos Ahí vendían, estaba. ellos no vendían tan caro. Ahorita sí el comercio en Santander es Ah, no, horrible. es que ahora ir a Ecuador no es negocio. Ajá. Bueno, Ahí y está. eso de ser un emigrante, nosotros como colombianos no cabemos casi en ninguna parte. Cuesta mucho trabajo que nos acepten, precisamente porque nos tildan de todo lo más malo. Pero eso es porque unos nos hicieron Por fama. culpa de unos pagamos todos. Lo mismo le pasa a los venezolanos. Exacto, no todos son malos. Se dice, no es que uno, ellos lo que dicen a veces hasta los noticieros, que en Venezuela cuando ocurrió su revuelta, inclusive hasta esos de la cárcel, los sacaron Nos soltaron, sí. como quien dice, ternero sin corral, sin valla, Váyase, pero salga de acá. teniendo en cuenta de que no es por nada, pero aquí en Colombia hay mucho índice de venezolano que ha sido dañino y más aún, que han hecho esos masacres. Entonces uno dice, hombre, y por ellos tal vez uno los tilda a todos pues, de malos. Pues sabemos que hay personas buenas, porque las hay, todos no Sí, pueden claro, ser malos. claro. Pero Pero eso son marca, son más poquitos los buenos. eso marca. Al contrario, sino que el problema es eso, que nosotros ya estamos. Ustedes han En oído. la hoja blanca se ve el punto negro, que puede ser... Ustedes han Sí, oído personas. hablar en Bogotá hay un gremio, un conjunto de personas venezolanas que se llama el Tren de Aragua. Ah, sí, No solo en Bogotá. Bueno, ese cuento del Tren de Aragua es haga de cuenta como la guerrilla, ¿cierto? Pero estos son venezolanos matones a sueldo y ellos no les importa llegar y acabar con una familia porque X o Y no pagó, no les dio. Y imagínense cuántos años, porque es que el Tren de Aragua en Bogotá no es de ahora, o en las ciudades colombianas, y en las ciudades están en Chile, están en Venezuela, están en Ecuador, están en Perú, sí, ellos están regados y para lo que es Norteamérica también, en varios países ya hay. Y resulta de que se han propuesto, según eso, a sacarlos del país, pero para sacarlos del país tienen que sacarlos muertos. ¿Por qué? Porque usted los saca vivos, pero ellos vuelven. ¿Cierto? Pero eso pasa porque el gobierno abre las puertas de las fronteras y deja entrar todo el que quiera. ¿Por qué en los otros países no puede entrar todo el que quiera? Ahorita con los emigrantes que van por el hueco, que van por allá por el tapón de la Hiel, allá llega el que sobreviva a pasar todo lo que es el tapón de la Hiel. Y llegan ¿a qué? A veces a robar a las calles, a hacer daños, porque a veces muchos no van con buenas intenciones a trabajar. La mayoría de la gente que sale así sale buscando cómo vivir sin trabajar. Ese es el cuento, que no solo los venezolanos están buscando esa ruta, Ajá. los asiáticos también. Los asiáticos, los mexicanos, Los africanos. africanos. Llega mucho asiático y africano a Colombia, Ah, precisamente a eso. aquí haitianos, supieron ahora que hará en cuanto de un año, Sí, una más o menos. familia de haitianos, unos los conocían porque primero que todo no les entendía nada. Y Es uno un lo inglés raro, reconoce. es un inglés raro. Sí. No, también, porque me tocó tratar dos Los japoneses. de Zambia
Zambia. Pues obvio, usted lo reconoce porque ellos son demasiado oscuros y son altísimos. O sea, exactamente nuestra estatura promedio 1,60, ¿qué más le podemos pedir? Entonces sí, el cuento de la migración es difícil. Bueno, teniendo en cuenta pues, sus opiniones tan valiosas, las de ustedes y pues el contexto, vamos con la tercera pregunta que dice: ¿cuáles crees que son los desafíos que enfrentan los migrantes al llegar a un nuevo país? Uy, muchos. Primero que todo, el desconocer la cultura, la economía, el país, El comportamiento como tal. la región, los grupos armados, porque en todo país va a haberlo. La diferencia es que hay personas que van para bien y hay personas que van para mal. Esas mismas personas que van para mal, pues hacen es apoyo y lo que hacen es sumarse a lo poco y malo que hay en el país. Bueno, yo digo que eso depende del país. También. ¿Por qué lo digo? Porque volvamos al contexto de los venezolanos. Llegaron a Colombia y ¿qué hicimos? No, Les venga, abrieron tome las esta agua puertas. de panelita, no, Les venga, abrieron tome las puertas. esto. Pero va un colombiano a Estados Unidos y ¿qué sucede? Le tiro la policía. Amiga. Ah, La Sí, eso depende del emigración es la país. primera que llega. Exactamente, pero eso ya es la cultura de cada país. Eso Era ya es la la cultura de forma. nosotros como colombianos. Exactamente. Somos como demasiado amigables y muchas veces pecamos por eso, porque se les da demasiada confianza. Eso es lo que nos mata. Un desafío que ellos enfrentan en este momento, que ya estamos aburridos del tema de los migrantes por muchísimas razones, es que ya no todo el mundo les presta una ayuda. No. Antes los transportaban, Ahorita ahora ya ya no no. quieren. Ya no. Primero, porque ya la policía no deja. Segundo, porque ellos se suben a los carros y es hacer daños. Tercero, porque es que no se lo ganan. Ellos todo lo quieren a la fuerza en este momento. Entonces, eso es un desafío tenaz. Ya la gente no está dispuesta a darles de comer tan fácil. De pronto uno lo hace cuando uno ve que sí llevan niños. O sea, Pero ahí no está lo tenemos malo. exacto, porque Ahí ellos está de lo eso se malo. aprovechan. Ese es el punto débil de nosotros, que vemos los niños y ¿qué hacemos? No, pues cómo van a aguantar hambre o cómo van a aguantar frío. Pero también el problema es que ya la gente cansada de eso, y hay gente mala aquí en Colombia, en muchas partes llegan y los matan. Hasta por inocentes. Porque todos pagan por lo mismo. Exactamente. Puede que sean buenos, pero como ya son venezolanos rotulados, ¿qué pasa? Acá arriba por el lado de eso se llama San Juan, entre Pasto y Popayán, ellos tenían peaje, los venezolanos tenían peaje y paraban las mulas. Y el que no daba plata le robaban lo que fuera de la mula. Y había veces ese peaje lo utilizaban para andar de aquí para allá y de allá para acá. Y el que no lo cargaba, lo bajaban de la mula, lo bajaban y le cascaban y lo dejaban hecho nada. Y eso, por eso la policía intervino, porque los de los camiones, los de las mulas, los de las tuecas, si les decimos, ellos por hacerles un favor, donde había gente adulta mayor, donde había muchos niños, muchas veces embarazadas, se lo casaban, y resulta que eso era un lío, porque cuando ya se bajaban los hombres jóvenes que iban, pescueciaban al conductor y tenían que darles. Entonces, eso es una forma de aprovecharse de la situación. En cuanto a que le cambia la vida a uno emigrando, claro, porque uno tiene que aceptar las condiciones de vida de este país. Pero eso es lo que ellos no han hecho. No, ellos Aceptar no han las hecho. condiciones de vida No, de este país. No Lo lo que han pasa hecho. es que ellos no se han amoldado a Colombia, Colombia se amoldó a ellos. Ajá, Y más aún los gobernantes. Ajá, Porque es que ajá. el vuelvo y reitero, ¿cómo es posible que coma y viva mejor un un emigrante, venezolano? un emigrante que Bueno, sea. sí, un inmigrante. no, pero es que al colombiano. venezolano le dan por Lo que pasa- montones. Exactamente. Por Cada montones. ciertos kilómetros hay una sede de X fundaciones
dándoles refugio y comida. Para que Independiente, descansen. el Y más, gobierno, sin el embargo, gobierno. así la votan. Independiente de eso, el gobierno le tiene subsidio de vivienda. Ajá. Como no tienen vivienda, les dan para el arriendo. Ajá. Y eso se lo dan cada 2 meses. Ajá. Les dan lo del alquiler y les dan lo de la comida. Para pagar los servicios también reciben. ¿Y qué hace el venezolano? Recoge la plata aquí. Mijita, usted que está allá en Venezuela, entonces ya le voy a mandar una platica. ¡Pum! Le ponen la platica. Ellos siguen acá Pero pidiendo eso y es de la, viviendo eso es de la abajo. mejor manera, porque de la peor manera lo primero que es tomársela y fumársela. Uy, No, sí. porque mira también, que no, porque es que muchísimo. ¿sabe qué sucede? ¿Sabe qué sucede? De que ellos aquí no están ñanga, ellos aquí buscan qué hacer. ¿Qué buscan para hacer? No, venga, yo le acomodo la goterita, no, venga, yo le acomodo, le ayudo a voltear. Entonces ellos aquí también van haciendo dinero. Entonces con lo que hacen aquí, ellos viven. En Y con lo que Santander- les dan, lo mandan para... En Santander los emigrantes bajaron, por decirles algo, la cuestión de los que cargaban los mercados en las carretas. Ahorita todos los que trabajan con las carretas en Santander Todos son son Sí, venezolanos. son venezolanos. Son venezolanos. Es eso. Y vaya a ver, Como un trabajo y vaya a informal. ver, de allí de la feria al cuadradero, qué lejos está. Y cobra 5.000, 7.000. Y un día yo necesitaba mover de allí de las papas, el bulto de papa, yo traía otras cosas, el mercado, y hago una carreta, estaba ahí, yo le dije, por favor, la carreta. Y ahí mismo él me habló, le dije, no, gracias. Le dije, no. Dijo, ay señora, le dije, no, yo a los venezolanos no los ocupo ni para que me miren. Mire que ahí demarca otra cosa, que ya al cansancio de tanta cosa, ya como decía Diana, nos estamos de alguna manera Rotulando, ¿por qué? O sea, lo ya estamos- alejando. Entonces Ya han pasado ese muchas se situaciones. enojó conmigo y se puso a decirme algo. Y yo le dije, no, ni me diga nada. Le dije, ¿sabe qué? Que calladito lo vamos a poner. No necesito de su servicio. Otro día necesitaba bajar, venirme ligero y me subí en una moto allí en la Sacramentaria. Cuando resulta de que yo allí hay varias personas y cuando le dije yo me llevo por favor allá afuera a la vía, entonces me dijo sí, no sé más lo que me dijo, yo me subí. Cuando empezó a bajar por toda la calle contravía, y le digo yo, ¿y usted para dónde va? Ay, le dije, vea, y me quedé mirando, pues el venezolano tenía que ser, le dije yo, bájeme aquí antes de que lo coja coscorrones. Le dije yo, no sé por qué la gente venezolana tuvo que llegar a nuestro departamento a tomarse los trabajos X o Y que sea. No. Y donde yo compro el chicharrón hay un señor venezolano. Y vea, yo le dije a la mona esa, le dije, vea, el día que yo, póngame cuidado, míreme bien, porque si a mí ese venezolano me va a atender, mejor me voy. Mira, ahí estamos viendo un claro problema. Ya hay un repudio hacia esas personas. O sea, No, sí. por diferentes motivos, ya hay un odio, por decirlo así. O sea, ahí se está viendo reflejado. A mí, por lo menos, Entonces, yo me he eso quedado con él. eso es algo de que están enfrentando ellos en este momento. O sea, ya no hay acogida, ya no hay pobrecitos en este momento. Cuando se inició, obvio, todo el mundo, ¿no? ¡Qué pecado! Yo era Pero una de ahora las ya- que les daba, ellos llegaban y a veces unas familias enteras con los niños, ¿ves? Que la guapanela, que una cosa, que la otra. El día de la balacera aquí en el patio, ese día habían venezolanos así allá afuera. ¿Y yo qué hice? Pues abrir la puerta y dejándolos entrar. ¿Por qué? Iban un poco de niños y unas señoras ya de edad. ¿Y yo qué hice? Pues abrir la puerta y les tocó entrarse porque ese día era como la balacera era de aquí del patio. No, el Fue día- horrible. Los primeros días de esa migración que llegaron y estaba lloviendo tan fuerte y eran 3 niños, papá y mamá, 3 niños pequeños y estaba lloviendo mucho y entonces aquí la señora que no, que dejarlos dormir acá adentro
O sea, no. Por mucho pesar que usted tenga, usted no sabe qué intenciones tiene. O sea, son cosas que lo limitan a uno. Digamos que uno se ha deshumanizado un poquito, pero pues por el hecho De que muchos se han Tan- portado mal. situaciones. Tantos ejemplos ya vividos. Sí. bueno, sin embargo, digamos que pues hay un porcentaje que es bueno y hay otro porcentaje que no se ha comportado como tal. La cuarta pregunta va: ¿cuál es la importancia de la educación y la sensibilización en la lucha contra los estereotipos migratorios? Ahí Teniendo en estamos. cuenta pues ya todo lo que han conversado, de que se han ganado, pues digamos, una ya, y ahora mirándolo desde otro punto a esas personas que digamos sí se han portado bien, ¿cuál es la importancia de la educación en ese sentido? Pues para que, digamos, no se vean esos estereotipos migratorios. Sí, es complicado porque cuando usted intenta educar, en el caso de ser padre y madre, usted intenta educar con una disciplina, con un ejemplo. Pero en este caso, con ellos es complicado. Porque primero que todo, la mayoría, porque lamentablemente es una minoría la que es como de buen sentir, de buen corazón, la mayoría vienen con su cultura y al parecer su cultura en su país era muy así, liberal, muy desprendida de ciertas cosas, muy, digámoslo así, muy cochina. Es más, en cierta ocasión, porque yo trabajo en el tema del transporte público, yo los cargaba también, como dice Diana. Y revolviendo al mismo ejemplo, en una ocasión los llevé a donde mi tía tiene un restaurante. Mi tía les brindó agua porque mi tía, darles agua que yo les pago. ¿Qué me dijo uno de ellos? No, nosotros no eso no tomamos. A nosotros, denos de esto. Y uno, Jesús bendito. O sea, no me la he tomado yo. Y él me la está exigiendo. Entonces, si vamos otra vez al mismo tema, el ejemplo que le acabé de dar con el tema de la familia, hombre, si los mismos padres no dan el mismo ejemplo, ¿uno cómo hace para corregir a que los niños, que prácticamente ya vienen siendo colombianos porque están nacidos acá, en su gran mayoría, tengan como esa cultura de que no, hombre, las cosas hay que ganárselas de la mejor manera y o sea, se sienta hasta más rico uno, porque es que ganarse su pan, sí, porque es que no, yo de manera muy personalmente, yo he encontrado acá personas muy letradas, digámoslo así, que andan por acá vendiendo sus productos. Ejemplo, tenemos el llanito a un señor que dice que él en su país era docente y que tiene su esposa allá, pero él acá vende sus gelatinas y es muy formal el señor. Pero ¿qué pasa con esas familias que están todos acá, pero que, hombre, uno los ve en el trato a sus propios hijos y uno dice, uy no, pobrecitos muchachos, ¿cómo eran cuando están más grandes? Es que lamentablemente quienes han migrado para acá que nosotros vemos pasar son los de los estratos más bajos, o sea, la gente Sí. que no se preocupa por salir adelante. Porque yo digo, o sea, quienes tienen la posibilidad de estudiar, de verdad, tener conocimientos, no van a llegar a pedir. Llegan a buscar cómo ganarse la vida decentemente, sin necesidad de pedir. Obvio que los permisos, buscan cómo hacerse a sus permisos, buscan cómo. Sumándole a lo que dice Diana, según usted tiene entendido de que las personas que realmente migraron hacia los países vecinos eran quienes, eran los que recibían las ayudas de la nación. Entonces, ¿qué sucedía? Que como a ellos les dijeron no hay plata para darles, entonces ¿qué hicieron ellos? No, pues entonces nosotros nos vamos de aquí porque aquí ya no nos van a mantener más. Porque eso era lo que hacían allá y eso fue lo que vinieron a hacer acá. Y más de una lo encontró, porque para que a usted lo sostengan de un arriendo y le den de comer, lo Por están eso. encontrando. Pero ahí es donde vemos que quienes se vienen son los que no, o sea, no Gente tienen la sí. capacidad
de ver más allá, o sea, Que únicamente de mantenga. verdad estudiar, no aprovechar que se supone que allá la educación es gratis, que todo el mundo tiene ese derecho de ir a la universidad, de salir estudiar. profesional. Y estudiarlo. O sea, hay profesionales en cocina, hay profesionales del cabello, hay profesionales en 1000 oficios. ¿Por qué buscar la forma fácil de pedir? Ahí es donde falta educación. Y a nosotros en este momento no es que nos falte educación para recibirlos, sino que ya estamos cansados de las malas formas de ellos. Entonces, tal cual como nos están tratando, nosotros hacemos lo mismo, todo es recíproco. Si llegan pidiendo, si llegan exigiendo, ¿qué vamos a hacer nosotros? No hay. Y vamos a hacer caso omiso a sus peticiones, a sus necesidades. De pronto, vienen ya con niños. Uno, uy, sí, qué pesar. Ah, pero para que lo boten más abajo, yo no les voy a dar. lo berraco es eso, pues Y ya es lo otro problema. groseros que son. El problema es ese, los niños, a uno le dan duro por los niños Claro, y Porque lo uno es papá, usan. porque uno es papá. Y aquí en Colombia hubo una noticia que fue confirmada hasta por el mismo Ministerio Familiar, que los venezolanos entre ellos se alquilan los niños para salir a pedir en la calle, que eso fue una noticia Abuso. nacional. Eso es abuso infantil. Y tampoco eso no pasa nada. Y eso es lo otro. Sí están para recibir plata, sí están para Colombia dar plata, pero ¿cómo no están para echarle ojo a los muchachitos? Que me parece a mí que son el futuro próximamente de Colombia, porque pues ya No, estamos... la mayoría son colombianos. sí, ya somos colombianos. Lamentablemente, pero son colombianos. Y pues, o sea, la pregunta es cómo ellos culturalmente se pueden adecuar a nosotros. Si es que ellos, por más de que quieran, ellos son arraigados a Y eso es su otra forma cosa, de vida. de que son culturas diferentes. Y al ser culturas diferentes, ¿cómo vamos a pretender de que ellos aprendan lo que somos nosotros? Si ellos no lo van a querer y no lo van a aceptar. De la misma forma. O sea que, de todas maneras vemos que la educación y la sensibilización Sí, es muy es- importante, ¿cierto? Pero también estamos escuchando que es recíproco. Exactamente. O sea, Sí, es nosotros estamos dando lo que estamos recibiendo. En este momento, las personas que llegan son groseras, hasta para hablar. O sea, O de pronto no, sino que es que culturalmente nosotros somos distintos. pero es que venga. O sea, yo que atendía, listo, servicio al cliente, y llegan y no te dicen, por favor, sino es, deme. ¿Y por qué tan caro? O sea, no sabes cómo es la economía. ¿Qué te hace decir que es caro? Usted no sabe cómo es acá. Entonces, ¿por qué estás exigiendo algo que tú no sabes cómo es? Yo no puedo llegar a otro país, voy a ir a comprarme el almuerzo. Sí, es tanto. ¿Y yo por qué voy a decirle por qué tan caro? O sea, qué pena, pero eso es grosería. Es muy diferente al caso que está pasando a donde en San Andrés y todos esos sitios costeros. Que se Nosotros los aprovechan. colombianos vamos allá y decimos, venga, dame un almuerzo. No, es que ese almuerzo le vale 400.000 pesos. A usted sí tiene cómo decir, vea, pero ¿por qué qué? tan caro? Porque es que somos nacionales y sabemos los costos. O sea, es obvio que si usted va de vacaciones va a pagar un poquito más, pero tampoco precios exorbitantes. Pero eso es otra cosa. Uno en ese momento uno no les está vendiendo a precios mayores. A todo el mundo se le vende a lo mismo. O sea, ¿por qué a ellos tengo que decirle, no, pues deme usted tanto? Sabiendo que la señora me está escuchando, y entonces va a decir, ¿y entonces a mí por qué me lo cobra más caro? O sea, No, independiente. Un negocio se gana un porcentaje. Usted no tiene negocio para regalar las cosas. Usted tiene negocio porque usted vive de él. Entonces, no sería lógico. Y a usted el gobierno no le va a decir, ay, usted le regaló al venezolano, no, pues tome este carro. Nunca en la vida. Ok, bueno, entonces ese tema de sensibilización es un poquito complicado. No, es complicado. Digamos que se puede lograr, pero llevaría, digamos que mucho Décadas. tiempo en uno decir, mire, no todos son así, pero pues lo que ustedes ya me dicen es que pues no todo el mundo se lo gana y lamentablemente entendemos o pasamos a pensar de que pues por uno los demás
todos van a ser de la misma Generalizamos. Pero Perdón. sensibilizar en Y ese caso. para educar a un emigrante a nuestras costumbres, a nuestras cosas, pues tienen que poner ellos, los emigrantes, como nosotros ir a otro país. Tenemos que empezar desde adaptarnos a todas las costumbres de vida de otras personas. Pero es que eso es como la la- educación no es solo por parte de ellos, sino por parte de nosotros también. O sea, ahí es donde nosotros mostramos quiénes somos. Sí, sí, pero también ahí es donde va parte de la educación de estas personas, va parte con mano del gobierno. Ejemplo, yo no voy a Estados Unidos a decir cuánto vale, ejemplo, esta gaseosa, ¿por qué me la dan más barata? $8. Si el que está al otro lado del mostrador me dice vale tanto, yo tengo Usted que le dice, pagarla. son $8. ¿Y usted por qué le va a decir, yo cómo le voy a pagar? ¿Cuánto $8? cuesta en Colombia? Claro, yo exacto, creo que pago ahí donde el $8. mismo Pero Sí. estado, por 32.000 pesos. Por ahí, eso. ahí donde el mismo estado, como un padre, Yo el mismo como estado, dar como un 32.000 padre pesos tiene vale que $1. regirnos a ellos. Tiene que decirles, vea, esto es así, así, así. Ustedes van a estar acá. Eso es como cuando usted trae ejemplo a una persona de afuera, que no es de la familia. En esta casa se maneja así, así, así. Si a usted le sirve, se queda. Si a usted no le sirve, búsquese su camino. Porque es que eso es lo que pasó. Nos trajeron toda esa oleada de personas Exactamente, invadir con, la casa. con su cultura a chocar con la cultura nuestra. Invadir casa. Y ahí es lo complicado. Si hombre, si el mismo Estado no es el que pone el ejemplo, ¿quién lo va a poner? Exacto. Si el Estado no hace respetar su casa, Y no lo hizo, fue lo más verdad. Sí es importante, solo que Claro. lleva de mucho tiempo. pero es de lado y lado. Es O de sea, la lado y lado. educación no es solo para los migrantes, los sino para migrantes, nosotros para uno. también. Nosotros saber cómo los vamos a recibir. Sí. Bueno, en este sentido, y ya con toda esa información, vamos a una última pregunta. ¿Qué derechos creen deben de tener los migrantes y por qué? Creen, deben. No, pues es que realmente todos. ellos deben de tener sus derechos, ¿cierto? Pero así como No sé tienen si sus ya- derechos, tienen que tener sus normas, que son las mismas Sus que nos deberes. rigen. ¿Por qué las mismas que nos rigen? Porque ¿cómo va a ser posible de que si a ella, que es migrante, viene y mata a fulano o a sultano No pasa nada. y no paga cárcel, y yo voy, únicamente voy y le pego a una mujer, a mí me meten años de cárcel y no he matado a fulano o a sultano? Entonces, ¿qué sucede con eso? Que no es igual, no es igual. Entonces, donde un emigrante entre al país que sea, debe de acogerse a todas las normas que hay en ese país. No de tratar de saltárselas. ¿Por qué? Porque entonces tiene corona. Para mí, ¿qué derecho tienen a que les presten un servicio de salud? O sea, que sea igual para nosotros. Igual el servicio de O sea, urgencia sea a igualitario. todos. Exacto. El servicio de urgencia, me parece que eso es primordial aquí en la China y en toda parte pasa. Pero ya pues los otros beneficios sí deben ganárselos. No todo puede ser gratis. Qué pena. O sea, urgencias médicas, perfecto. Urgencias médicas. Pero ya que no, que subsidio de vivienda, que de transporte, que de eso y aquello, no, tampoco. O sea, algo que de verdad ponga en riesgo tu vida, sí. Estás enferma, tenés una fiebre super alta, Urgencia. obvio, una urgencia vital, hágale. Cualquiera tiene derecho a la vida. Pero ya que los beneficios por ser colombiano, por ser colombiano, de bajos recursos, no, obvio, no pueden cuantificar ni cualificar de la misma forma. Y así le sucede a uno llegando a otro país, no solamente que lleguen los de otro país donde nosotros. A nosotros nos sucede lo mismo, con las diferencias de que en otro país le dan a usted la cuestión de lo de la salud, y si usted quiere trabajar tiene que sacar sus permisos, y porque no lo dejan en la calle pidiendo. Por eso es a lo que me voy. Entonces estamos de acuerdo con que el verdadero derecho que tendrían La salud, es a la que salud. atiendan. Y de pronto,
a la educación los pelados, Sí. a la educación los pelados. ¿Por qué a la educación? Porque ¿qué se gana usted con ellos tener médico, tener salud? Y todos los niñitos, y todo ese poco de niñitos sin estudiar, ¿a dónde va a estar la nivelación entre colombianos y emigrantes o uno como emigrante en otro país si usted no estudia? Es más, El estudio debe de ser primordial para una niñez Y arrancar por donde lo yo se pensaría, interrumpiendo un poco a Romy, que como migrante, hablo migrante de manera general, todos deberíamos de tener el derecho a validar nuestros estudios, así sea en Venezuela, en Argentina, donde sea. ¿Por qué? Porque usted se ha quemado pestañas muchos años para que usted en algún momento le toque emigrar, usted llegue a otro país, usted arranque de cero. Pero hay un pequeño inconveniente, Andrés. ¿Cuál? Primero, lo social. No es lo No. mismo aquí que allá. Lógico. Segundo, Lógico. si tú estás cursando una carrera universitaria, un ejemplo, derecho, no te va a servir en otra parte. ¿Por qué? Las normas de acá son diferentes Sí, a las de allá. vos tenés razón. Pero lógicamente, así como hay personas que han hecho ese estudio adicional, porque no son las mismas, pero son similares. Ejemplo, hay las de el docente. Hay, Puede. ejemplo, el del mecánico, el Puede. del soldador. Como también conocemos que hay normas como la que acabo de decir Diana. Ejemplo, las Son leyes carreras, sí, son distintas, únicas. son similares en ciertos puntos y tal vez en algún momento se puedan, porque he escuchado que sí se pueden. No, pero yo no le Pero digo tiene que volver a a un empezar. venezolano Pero que sí. me defienda. Sí, que al menos tenga usted no sé, el beneficio, no sé cómo llamarlo, de que usted pueda al menos en eso que usted se especializó, usted puede llegar, en A ejemplo, ejercer. postularse Pero es que a sí un lo hay, cargo Andrés. similar. Andrés, sí No, lo es hay. que yo lo hablo. Si se vienen con sus papeles en reglas y traen Ya. sus documentos que respaldan Sí, que ustedes es- hicieron eso, Sí lo hay. le dan la prueba. No hay, pero yo no lo estoy hablando meramente venezolano. No, ¿Sabe, todos. ¿Sabe cómo lo estoy hablando? Ejemplo, vaya usted para España. Ah, usted no como sirve para psicólogo nada. allá, No sirve de nada. Es una el más. SENA es el único instituto aprobado para el exterior. Y eso, Y eso. Que están poniendo ¿Qué? que problemas. pone problema por Y eso. eso que sale de acá un técnico X, un técnico Y, Ya allá es le toca que llegar allá a es como lavar un básico. inodoros. Allá es un Allá es un básico. básico. Allá es como si apenas estuvieran en la Y preparatoria. terminando lo la más preparatoria. chucha de todo, y perdonad la expresión, es que ellos vienen de allá para acá. Ah, no, ellos son los doctores. El doctor. ¡Hombre! El doctor. Y usted se pone a analizar que Esteban, y yo creo que ha tenido la experiencia de que allá estudian menos que lo que nosotros estudiamos acá. Y tienen mayores títulos. Y estudian menos. Inclusive, he escuchado, no sé si sea verdad, que hay algunas personas del extranjero que se vienen a estudiar acá y luego validan sus estudios allá. ¿Por qué? Porque es que acá es más Mejor preparado. Lo que pasa es que, mira, abierto. en eso se ve el cuento de medicina. En este momento hay muchos extranjeros estudiando aquí en Colombia medicina. Porque es más económico, porque es una carrera completa. Mejor preparados. Y Claro. claro, Y por otro lado, los profesionales en medicina acá son más humanos. o sea, ya le están quitando el título a lo que era Cuba, que decían que era lo mejor para medicina. Y ahorita en Cali nomás, lo que sí sé, sí, o sea, el 40-50% son extranjeros. Por eso es que Estudiando acá está medicina. muy caro. Claro. Para estudiar los colombianos está muy caro. En ese sí sería puntual de que estuviéramos como... O sea, Nivelados lógicamente las con otras son estudios. importantes, pero usted tener esa Pero capacidad casi- académica, Sí. que al menos usted pueda, no sé, validarla, hacer pruebas, no sé, pero que usted al menos tenga esa proyección de vida de que si usted se va para otro país, sea cual sea, usted diga, no, pues yo estudié mecánica y en algún momento usted diga, no, Los pues motores son los mismos. eso. Los motores Sí, ya es todos que no van se en ven China. en todas las ramas, no se No, ven todas Sí, las ramas. pero pues más o Pero menos, ahí, lo, sí. lo profesional. pero más o menos sí sería como algo. Mire, de esa misma manera, dicen que los venezolanos, ellos allá eran
maestros, Médicos, eran abogados, médicos, pero que no lo tenían demuestran. 3, 4 casas. Yate, carro, Lamborghinis y demás. Pero si no lo demuestran, ¿qué De le va a esa creer? misma manera, aunque pues, uno no les cree, ¿no? Porque por uno en su expresión cultural uno dice, no, que una Tal persona letrada de esa forma, uno dice, o sea, esa ¿Cómo? manera de ¿Qué hace ser, acá? ¿cómo? Ya. Pero bueno, dándole el beneficio de la duda, como se dice, uno dice, al menos tiene la oportunidad de venir a concursar, ejemplo, como lo que pasó en estos días del rector. Vamos a hacer un concurso con estas personas porque tienen estos títulos y tienen la capacidad de hacerlo. No por mera rosca, sino porque tienen la O capacidad de sea, hacerlo. competencia. Eso, Por competencia. Y otra cosa, lamentablemente, su apariencia personal tampoco no ayuda. O sea, no sé si son los gustos, no sé si es la cultura, pero no es la forma de uno presentarse a un trabajo. He visto muchas mujeres de nacionalidad venezolana muy mal vestidas. Pero no era que ellos piensan que entre más de arreglado Muestra- vayan. No es que esta mujer es la que más No. trabaja porque mira como acaba de ropa. ¡Horrible! No. Bueno, entonces, Pero ¿cómo crees tú que esa persona es educada, que esa persona tiene estudios, si no se viste acorde a lo que sabe? Sí, O sea, si tú ves a una futura psicóloga vestida con blusas de tiritas mostrando el ombligo, con un pantalón que... ¿Ah? pues O yo una dice, faldita que muestra todo. No, pues ¿o que estudia psicólogo. psicología o qué es que va a hacer? Está en día de descanso. No es que espera estudiar que no era Sí, psicóloga. en cuestión de la educación, tanto para los emigrantes que entran a nuestro país o para nosotros que salimos de este país para otros lados, a toda la gente Sí, sería- sobre educación le va muy mal. Sí, Y sería le va un mal poco- porque en otro país no van a valorar lo que dice Andrés, no valoran su título, no valoran su carrera, no valoran todo lo que usted se ha gastado en estudiar. Usted llega va a limpiarle los rabos a los de otro país y no es justo que uno llegue con una carrera ya acabada a ir a botar basura y a trabajar en una casa de familia. No es que sea deshonra, no es que sea malo, pero yo creo que uno sale de un país para otro buscando un bienestar con lo que usted estudió y si no se le da. Ajá. No, otra cosa que yo digo es que sean puntuales en qué, en enseñar el idioma. ¿Por qué razón? Porque por eso las faltas de respeto. Usted está acostumbrado y que llega a una casa y dice buenas, ¿cómo están? Por favor, me permite, ¿cierto? Llega a una tienda a pedir, Con cierta etiqueta. buenas, me hace el favor y me atiende. Buenas, por favor me regala tal cosa. Pero eso ya Entonces, es más ¿qué? por... No, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que eso son culturas. Entonces, nosotros tenemos la cultura de pedir el favor. Ellos no creo que tengan la cultura de pedir el favor. ¿Por qué? Porque ellos a lo chamo, ¿no? Golpeado. Ese es el problema. O sea, Entonces, ¿qué llegan sucede? Que queriendo- entonces es, venga, usted que es extranjera, usted por lo menos llegó a Estados Unidos, entonces no, venga, hágame un favor. Usted debe tener un índice de inglés para poder entrar, ¿cierto? Pero más sin embargo, usted dentro del país debe decirle, usted por obligación tiene que seguir estudiando inglés. Claro. Aprender el idioma, apréndase a Para expresar. poder usted comunicarse con la gente. De igual manera, debería de ser acá en el país. Claro. Entraron los fulanos, entonces no, venga, aquí es donde viene el problema, de que como nosotros nos expresamos cada departamento de una forma diferente, entonces, Mire ¿qué bien sucede? dónde se va a ¿Usted para quedar. dónde va? ¿Para el Cauca? No, allá no le Venga, podemos decir. sale Guatemala y Pero sí, deberían de, No, de pero sí fomentar la forma. más, de fomentar más el idioma que se maneja. Las culturas en nuestro país, cada departamento tiene una cultura. Pero y en ese departamento tiene que fue bien resabios, el uno habla, el otro dice, el otro actúa. Entonces, ¿qué sucede? De que es muy difícil entrar a un país como el de nosotros, donde cada departamento tiene su forma de vivir
Pero ahí es donde se ve reflejada la educación. ¿Por qué? Porque es que uno debe observar cómo se comporta su entorno. O sea, yo llego a su casa, ¿cierto? Yo miro cómo se comportan ustedes. Y O sea, ustedes si entrando ustedes- se quitan los ustedes- zapatos. Exactamente, yo cómo voy a entrar con los zapatos sucios si ustedes se los quitan y los dejan en la puerta. Segundo, ustedes se sientan en la mesa, todo el mundo se sienta sin teléfono. Entonces, ¿qué pasa si yo cojo el teléfono y otra vez así? Ustedes me están hablando y yo con los codos en la mesa. O sea, si ustedes no lo hacen, Yo voy ¿por a qué dar un tengo que ejemplo. hacerlo? Yo voy a dar un ejemplo. Es lo mismo ir al zoológico, pero no es lo mismo entrar en la jaula del león que entrar en la jaula de las tortugas. Exacto. Pero usted tiene que ver el comportamiento de cada uno. Usted no se va a tirar a lo bruto. No. ¿Pero por qué? Porque usted está mirando. Claro. Usted está viendo cómo es el entorno. Analizando, Aprender. aprendiendo a Y eso es diferenciar una educación. cosa de la otra, y eso es educación. Y la gente entra y que porque entró y yo soy fulano puede pasar por encima de todo el mundo y tratar como le dé la gana y resulta que no, tampoco. Y mira que uno no tiene que ser necesariamente profesional para saber desenvolverse y expresarse. ¿Por qué? O sea, a modo personal, yo llego a una parte y yo saludo. ¿Por qué? Fue como me criaron. Entonces, usted llega a un lugar, saluda, se va a ir, se despide. O sea, no tiene que ir y persona por persona, pero puede decir, buen día, ay, disculpe, me hace el favor. O buenas noches, qué pena incomodarlos. O sea, uno pone la educación ante todo. Mire que a raíz de eso, con los paros de los indígenas, el último paro que hubo balacera y toda la cuestión, venía gente de Tacuello, de Miranda, y vaya a ver lo groseros y horribles que eran. Son personas de acá Y mismo, son personas de acá. del Cauca. Ajá. O sea, ni Y, siquiera son. y por ejemplo yo salí porque había una cantidad de gente en el patio y salí y los saludé, dije buenos días señores, les dije yo les puedo pedir un favor, me dice un muchacho me dice, ahora que esta vieja metiche qué, yo le dije metiche su abuela, así de simple. Le dije ¿sabe por qué? Le dije porque esto es mi casa y a usted no le gustaría que yo fuera a su casa a hacer lo que usted me está haciendo a mí, faltándome al respeto. Entonces a mí me hacen el favor y se hacen de allí donde están los manguitos hacia allá, porque yo no estoy participando del bochinche de ustedes, entonces yo quiero que ustedes me... Entonces uno de ellos se alzó la camisa y entonces yo le dije, vea, voy a decir una cosa. Usted me podrá mostrar todas las armas que quiera, a toda gente del mundo, pero yo estoy en mi casa. Y yo hago valer mis derechos porque estoy en mi casa. Se salen de acá y se me hacen el favor y se hacen allá. Cogí y saqué la manguera y abrí la llave. Le dije, ¿se quitan o los quito? Entonces ya un señor de más edad dijo, sí, la señora tiene toda la razón. Y dejen de faltarle respeto que ustedes no están en la casa de ustedes. Como ustedes se portan en la calle, es como ustedes se portan en su casa, con su mamá, con sus hermanas, con todo el mundo. Eso Les es dijo un educación. señor. Entonces yo les dije, sí, porque cuando uno no está metido en la trompa, en la guamasa, lo que menos quiere es que uno la guamasa les salpique. Entonces háganme el favor y se hacen allá afuera. Aquí no los quiero. Eso es educación, a eso nos vamos. Entonces uno a veces pretende que un foráneo de otro país venga y lo trate a uno bien, si la gente de aquí del mismo contorno lo trata como una plaza. Porque eso nos pasó con la gente de arriba de ¿cómo se llama? Las Delicias, de Pagar el Agua. Gente que lo conoce a uno, que lo ve todos los días y que esto, para tratarlo mal a uno, mejor dicho. Mientras que uno habla con educación, uno habla con moderado, la gente lo trata mal a uno. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Defenderse con las mismas palabras que lo tratan a uno. Y eso de la educación no solamente para los emigrantes, la educación va por parejo y para todos los departamentos y para toda la ciudad y para todo el mundo entero necesita demasiada educación para poder entrar o salir de otro, de entrar a un país o salir de ese país para otro país. Pero la educación eso empieza por casa. Y la educación la tiene uno es realmente en la casa. Y si el pelado llega al colegio, como lo que estaban hablando ayer con el decano, a portarse mal, a tratar de
para arriba a la profesora y al alumno porque no lo puede mirar mal. Entonces, ¿dónde está la educación que están aprendiendo los muchachos? Y en la casa no Estamos es en la casa, ¿qué falta autoridad? Miren que eso hace parte incluso de los derechos porque la educación a veces, bueno, lo catalogan como que el 100% debe estar en la institución educativa y no. Resulta que la institución educativa tendrá así un 50-50 o más bien un 30-70, Ajá. el 70% debe ser desde la familia. desde la familia. Y ese es justamente los derechos de los que ustedes hablan, al de poder validar educacionalmente acá a alguien, sí es muy importante porque pues también el tema de esa formación no hay que ligarle ese 30% algo. Entonces los derechos decimos o dicen ustedes de que a la salud urgencia es primordial y a la validación en el tema de educación para los que llegan o los que salimos por todas las cuestiones. Este era como pues agradecerles, era como pues yo creo que queda mucho más tema por hablar porque el tema de migración es muy amplio, pero sí agradecerles nuevamente por participar, gracias por los consentimientos que firmaron y pues que estuvieron de acuerdo de participar nuevamente en este grupo focal. No, despedirme y nada. Con gusto y cuando quieras. Muchas gracias. Hay mucha tela que cortar con esto de los emigrantes de aquí para allá o emigrantes de allá para acá. Muchas gracias y por su Vale, con participación. gusto. Gracias. Allí Gracias, perdone. hasta luego.